La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Que no todo es Madrid, basta con verlo en el calendario. En menos de un mes habrá elecciones en el País Vasco. Dice la encuesta que hoy publicamos en la serie En el País que el PNV y Bildu están empatados a escaño. El PNV ganaría en votos, pero por la parte baja de la horquilla, Bildu podría llegar a tener más diputados. Serán en todo caso las elecciones más reñidas en 30 años y luego vendrán las catalanas con el PSC como favorito. Después las europeas en junio. Y de fondo, la amnistía y la crispación. Porque aquí hay gente que insulta y otros que somos insultados. Hay una polarización asimétrica como consecuencia de una derecha y una ultraderecha que no asumen el que han perdido las elecciones y el que van a estar 4 años más en la oposición. Sánchez habla de polarización asimétrica y dice que la derecha no ha asumido el resultado. Y desde el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso habla de un gobierno sin legitimidad. La diferencia entre un gobierno y otro es que yo tengo presupuestos. Sánchez no tiene ni siquiera unos presupuestos. Yo tengo legitimidad en las urnas, cosa que Sánchez no tiene. Yo cumplo un programa electoral, cosa que Sánchez no hace. Y yo no tengo un solo caso de corrupción en mi gobierno, cosa que sí tiene Sánchez. Sin legitimidad en las urnas, dice la presidenta de la Comunidad de Madrid. No todo es Madrid, es verdad. Habrá elecciones en Euskadi, en Cataluña, las hubo en Galicia, habrá europeas. Todo puede que cambie, pero ¿qué cambiará si de algunas declaraciones es imposible volver? Quizá esta Semana Santa sirva para verlo con un poco de perspectiva, al menos. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. Dice la encuesta de 40DB para la serie El País que en las elecciones del próximo 21 de abril en Euskadi, falta menos de un mes, el PNV puede obtener 28 escaños y Bildu 28 escaños. Dice de hecho este sondeo que podría ganar Bildu en diputados. Lo que constata en todo caso es un empate que romperían los 11 diputados que conseguiría el Partido Socialista. La coalición preferida por la ciudadanía de hecho es la que ahora gobierna, PNV y PSE, aunque no tendría garantizada esa mayoría absoluta de Badomaica. Estamos, según la encuesta, ante las elecciones más reñidas en Euskadi desde la escisión del PNV hace 3 décadas. El informe preelectoral de 40DB para la SER y El País confirma la senda descendente del PNV, la ascendente de H. Bildu y pronostica un empate técnico entre nacionalistas a 28 escaños. Incluso abre la puerta a un histórico sorpaso de los de Otegi, aunque en votos se impondrían por poco los PNVistas. Muy lejos, en todo caso, de los 38 escaños en que está la mayoría absoluta, que aquí nunca se ha conseguido. Así que, mirando a los pactos, la única combinación que la obtendría es un gobierno de nacionalistas. La actual PNV-PSE no la tiene garantizada. En tercer y cuarto puesto, la pugna entre populares y socialistas, los dos al alza, se decanta en favor de los socialistas, que serán además quienes decidan gobierno. Por contra, la izquierda no nacionalista podría perder 5 de sus 6 escaños, hasta quedarse sin ninguno, incluso por la división entre Podemos y Sumar. Vox, por último, revalidaría su escaño. Pregunta también este sondeo por el autogobierno. El 37% de los vascos prefiere que Euskadi tenga más autonomía y el 32% quiere la misma autonomía de la que hay ahora. Solo hay un 13% de los ciudadanos que aboga por la independencia del País Vasco. Son en todo caso estas elecciones, las de Euskadi, las siguientes que se van a tomar como se toman las demás desde los grandes partidos, como una especie de termómetro que puede servir para ir sacando conclusiones a nivel nacional, donde de momento la verdad es que las cosas cambian poco. Hay polarización, sin duda alguna, pero hay una polarización asimétrica. Hay unos que insultan y otros que somos insultados. Hay unos que atacan nuestras sedes de las casas del pueblo y otros que somos atacados. Es evidente que hay que rebajar la tensión política. El gobierno debe rebajar la tensión política. Si lo que Pedro Sánchez quiere es tener una oposición sumisa, que pierda toda esperanza. Lo que decían este fin de semana, ayer mismo, Pedro Sánchez y la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pensábamos que la Semana Santa podría servir para atemperar un poco los discursos, ya veremos, pero de momento, Guille, las cosas siguen con reproches mutuos sobre la crispación y con esas elecciones vascas de fondo a las que seguirán las catalanas. Sí, los partidos se acusan mutuamente de generar ese clima que esta semana al menos no se verá amplificado en el Parlamento, donde no habrá actividad por vacaciones. Los partidos aprovechan, por tanto, para redirigir sus estrategias. Sánchez ha insistido mucho estos días a los suyos en que el gobierno tiene que responder a la crispación con más gestión y con ese objetivo el Consejo de Ministros de mañana tiene previsto aprobar el plan normativo del año 2024. El Ejecutivo quiere trasladar la idea de que sigue adelante con su agenda legislativa, aunque
aunque no haya presupuestos y aunque todo el mundo dé por hecho que hasta después de las europeas la maquinaria de aprobación de leyes funcionará a medio gas. PSOE y PP tienen previsto además retomar las negociaciones para renovar el Poder Judicial. Reinders ha convocado a Bolaños y Pons el miércoles en Madrid para seguir con esas reuniones en la semana en la que además se cumple el plazo de 2 meses que dio la Comisión para llegar a un acuerdo. El ambiente no ayuda a ese objetivo. De hecho, los populares han anunciado esta misma mañana que usarán su mayoría en el Senado para reprobar al ministro de la Presidencia por la tramitación de la ley de amnistía. Luego lo ampliamos, Guille, gracias. Hasta luego. Desde Chile, donde está de viaje oficial, ha hablado, como escuchábamos al empezar, la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Y luego es una estrategia, a mi juicio, chavista y putinista, esto de trasladar los datos de un particular sin escuchar cómo se ha de defender, rompiendo su estrategia de defensa. Ayuso responde señalando a Pedro Sánchez, acusando también a su mujer, Begoña Gómez, por un caso en el que saben que no hay ninguna investigación en marcha, y sostiene que su gobierno, cuyo jefe de gabinete ha amenazado a periodistas, defiende la libertad de prensa. Quiero dejar claro, yo soy periodista y nadie me va a dar lecciones sobre libertad de prensa, y para eso está el trabajo que venimos realizando desde mi equipo en estos años. Que diga la Moncloa si puedo hacer lo mismo, y el PSOE, si el Partido Socialista y la Moncloa pueden hacer lo que yo hago. Es curioso que solo yo tengo jefe de gabinete. Oye, no se sabe ni el nombre ni el apellido de los jefes de gabinete de ningún político en este país, pero de mí se sabe hasta dónde como los jueves por la tarde. La persecución que estamos teniendo en ese sentido me parece un tanto desproporcionada. En cuanto a la investigación en la Federación Española de Fútbol, les estamos contando novedades en la SER. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos contando los presuntos pagos de un contratista a Luis Rubiales, según los pinchazos telefónicos que hicieron los investigadores. La investigación de la juez de Majadahonda en Madrid pone el foco en 2 personas, Sastre, Luis Rubiales y su íntimo, el exfutbolista Nené, y sobre 2 sociedades, Gruconsa, la que reformó el Estadio de la Cartuja, y Dismatec, que está vinculada a Nené. La intervención de las comunicaciones con orden judicial revela una presunta correlación de pagos entre ambas empresas que empiezan a trabajar para la Federación con la presidencia de Rubiales. Son mensualidades de Gruconsa Dismatec, y la investigación se centra ahora en determinar si Luis Rubiales pudo participar de esos beneficios. Nené, dice la juez, fue quien rescató e integró en su conglomerado empresarial al expresidente de la Federación cuando tuvo que dimitir por el beso no consentido a Jenny Hermoso, un entramado societario que se extiende por España y República Dominicana para tratar de ocultar, sostiene, los fondos que le pagaba Gruconsa. Pedro, gracias. Buenos días. Viene un lunes, decía, con mucha información internacional que mira a Rusia. Antes de ir con eso, el tiempo que cambia esta semana con una bajada importante de las temperaturas, Natacha Paya. Buenos días, con descensos acusados de temperatura, menos en las Islas Canarias y precipitaciones en prácticamente toda la península. Lluvia que será localmente intensa a ratos, salvo en puntos de Castilla y León, donde será inexistente. La cota de nieve comenzará muy alta, sin embargo, a lo largo de la tarde descenderá y el viento soplará intenso y podría llegar a causar problemas cerca del Golfo de Cádiz y Mar de Alborán. En el mapa para entender el mundo, la situación en Rusia, Sergio. Que esta noche ha dictado prisión preventiva para 4 de los 11 detenidos por los atentados que dejan de momento 137 muertos en las afueras de Moscú. Les imputan ahora formalmente por terrorismo, aunque ya antes había filtrado imágenes de ellos torturados y han comparecido esta noche en el juzgado con heridas visibles. Uno de ellos incluso ha llegado en camilla a declarar. Permanecerán en la cárcel al menos hasta el 22 de mayo a la espera de juicio, mientras el país sigue de luto y el ejército de Putin vuelve a atacar Ucrania. Más de una treintena de ataques con misiles sobre distintas regiones en las últimas 24 horas. Ucrania ha respondido también esta noche más de 20 misiles que se dirigían a Belgorod, aunque Rusia dice haberlos interceptado. Putin insiste en señalar a Ucrania, pero Estados Unidos, también el Reino Unido, recuerdan que ya advirtieron a Moscú de la amenaza de un atentado inminente que Moscú se tomó como una provocación. Y ahora insisten en la autoría del ISIS, que ha reivindicado 2 veces, Gillian, el ataque. Aunque esto a Putin no le hace cambiar el discurso ni rectificar. Analistas internacionales hablan con la prensa estadounidense. También la secretaria de Defensa de Reino Unido dicen que este atentado le ha servido al Kremlin como excusa para intensificar sus ataques sobre Ucrania. Ya lo hizo de hecho este domingo, 30 misiles en menos de 24 horas. Fuentes de la Unión Europea incluso no descartan en privado que Rusia podría haber tolerado el ataque, es decir, que haya ignorado a conciencia las advertencias tanto de Reino Unido como de los Estados Unidos, que ya le habían avisado, tenían información fiable de que un atentado así era inminente. No, there is no whatsoever any evidence, and in fact what we know
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha defendido en público a Ucrania. Washington, dice ella, tiene confirmado que ha sido el Estado Islámico el responsable. De hecho, ellos mismos, ISIS, lo han vuelto a reivindicar y Estados Unidos se agarra a eso para ahora reforzar su discurso contra el expansionismo de Vladimir Putin. Con Zelensky habló ayer el presidente español Pedro Sánchez, que le garantizó el apoyo de España mientras sea necesario. Zelensky, que le agradeció ese respaldo en un vídeo publicado en sus redes sociales después. En Rusia, mientras, viven el duelo por los muertos en el atentado y Moscú está realmente blindada. Desde allí informa Javier González Cuesta. Ha sido un fin de semana largo en Rusia. El exterior de la sala de conciertos Crocus se ha convertido en un gran homenaje a las víctimas del atentado sufrido el pasado viernes. Los moscovitas se han acercado allí a lo largo del sábado y del domingo para depositar flores en recuerdo a los fallecidos. Mientras las autoridades prosiguen con su investigación, ya se conocen algunas historias de las personas que perdieron la vida. Es el caso de una mujer que estaba con una amiga cuando comenzó el ataque. Su marido no había podido ir al concierto y habló con ella por teléfono en sus últimos momentos. Y también es el caso del asistente del manager del grupo Picnic, que iba a tocar justo el día del atentado. Mientras el grupo estaba en el camerino, ella se había acercado a la zona del público. Todas sus esperanzas de encontrarla viva se desvanecieron 2 días después. Rusia sigue conmocionada por el ataque y también nerviosa. Ayer también hubo un desalojo de un centro comercial por una falsa amenaza terrorista. Ayer fue el Día de la Memoria en Argentina, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia a los 48 años del golpe militar que instauró la dictadura. Hubo miles y miles de personas en las calles coreando el Nunca Más. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos y desaparecidos, escuchan que se gritaba. Se gritó en cada una de las manzanas del centro de Buenos Aires para recordar a las víctimas. Volvió a llenarse la Plaza de Mayo de los pañuelos blancos que siguen llevando las madres y las abuelas. Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas acerca de su origen se acerquen a nosotras y puedan transitar el camino de la verdad. Lo que hizo el gobierno de Javier Milei fue publicar en la víspera un vídeo de más de 10 minutos que discute lo que ocurrió, discute el juicio, las conclusiones del juicio a las juntas militares y aborda la historia como una guerra entre bandos, no tanto como la represión de una dictadura. Se ve en el vídeo al exguerrillero Luis Labraña asegurando que ese número de los 30.000 fue inventado. Dice que lo inventó él en una reunión en Holanda. Se determinó un número. Dije barbaridades en los números. Y alguien dijo 30.000. Y dijo 30.000 como diciendo, bueno, córtela, pongan 30.000. Fui yo, dice Labraña. Este es el vídeo que difundió la Casa Rosada en un tuit que añadía Día de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia completa, bajo la tesis de que es falsa la cifra y es falso entonces el relato de lo que pasó, porque dice que se impone una versión tuerta de la historia. Esto lo dice Milei. En fin, crónica desde Buenos Aires, Berta Reventos. 48 años después del golpe de Estado que desembocó en la sangrienta dictadura del general Videla, la Plaza de Mayo se ha llenado más que de costumbre. Los manifestantes han repudiado el negacionismo de Milei y su gobierno, que pretende reinstaurar la idea de que lo que ocurrió en los 70 fue una guerra entre dos bandos y no un plan sistemático de desaparición de disidencias. Milei sí está representando la parte negacionista que quiere ocultar lo que fue el accionar de la dictadura militar. Frente a un gobierno el cual niega la historia del pueblo. Sentimos como real que puede volver aquello tan horroroso. Pero aunque fuera uno desaparecido, no puede ser. No importa el número, importa lo que pasó, lo que hemos vivido, el miedo, el terror. A horas de la concentración, el gobierno ha publicado un vídeo explicando su versión del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, donde un exguerrillero peronista reconoce que fue él mismo quien inventó la cifra de los 30.000 desaparecidos. El vídeo ha sido considerado una provocación por organismos de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Una de las noticias de las últimas horas y lo será de las próximas. De hecho, luego vendrá Javier Ruiz al abierto para contarnos los detalles y responder a esta pregunta de qué va a pasar con Telegram. Los operadores de telefonía españoles que esperan la orden del juez Pedraz para cerrar el servicio de esta aplicación en nuestro país tendrán 3 horas desde que reciban esa notificación formalmente, pero las compañías trabajan ya para hacer efectivo el bloqueo inmediato. Telegram se negó a responder a una petición del magistrado sobre el contenido pirata de Movistar Plus, Mediaset y A3 Media
y de ahí la orden de bloqueo. Esa es la razón, aunque la red, con poco control del contenido y un cifrado más potente que otras, también contiene material de disidentes políticos o incluso grupos vinculados al terrorismo. Algo que también puede que sea noticia hoy. En menos de una hora, a partir de las 9 de la mañana, sabremos si el futbolista Dani Alves, condenado, ya saben, por violar a una chica en Barcelona, puede salir de la cárcel. Su entorno espera que hoy ya sí, poder pagar la fianza de 1 millón de euros que le impuso el juzgado el viernes. La Fiscalía recurrió esta decisión porque cree que todavía existe riesgo de fuga a Brasil, un país que no tiene tratado de extradición. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha celebrado una vista para determinar si en la misma empresa hombres y mujeres deben cobrar las mismas dietas por desplazamiento. Un fiscal español elevó esta cuestión a la justicia europea porque los convenios colectivos de una aerolínea, Air Nostrum, reconocían menos dietas para ellas, en este caso para las mujeres que trabajaban como azafatas, que a los pilotos de la compañía. Nos lo cuenta Ana Corbatón. En Air Nostrum había 2 convenios colectivos diferentes, uno para las azafatas, que son en un 94% mujeres, y otro para los pilotos, que son en un 93% hombres. Y lo que ocurría es que las dietas por desplazamiento que cobraban ellas eran inferiores a las de ellos. Aunque hace solo unos meses el sindicato de tripulantes de vuelo firmó un acuerdo con la aerolínea y se apartó del proceso judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se mantiene como demandante, porque según la Sala de lo Social, el nuevo convenio que han firmado ni solventa la discriminación denunciada ni tiene efectos retroactivos. El Ministerio Fiscal considera que las dietas deben ser iguales en los 2 colectivos profesionales, porque son gastos extrasalariales, dice, derivados de necesidades básicas e iguales para todos. En la vista que se ha celebrado en el Tribunal de Justicia Europeo, que es el que tiene que pronunciarse ahora, el fiscal Manuel Campoy ha pedido que se determine si esas diferencias entre hombres y mujeres son discriminatorias y contrarias al derecho de la Unión. Y otro de los sonidos con los que empieza este lunes santo ha llegado de Roma, de la Ciudad del Vaticano. La voz débil del Papa, que lanzó la bendición del Domingo de Ramos, pero no pudo pronunciar su homilía. Son ya 4 las veces en las que no ha podido leerla completa. Esta vez había 25.000 personas en la plaza de San Pedro que esperaban escucharla, pero se suspendió sin previo aviso. El pontífice de 87 años arrastra desde hace semanas una gripe, aunque su oficina asegura que simplemente optó por un momento de silencio y de rezo. En 10 minutos, El Abierto. Hoy con Elisa de la Nuez, Estefanía Molina y Mario Laurrea. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.